de 7 meses, es una oración de gratitud. Yo lo conozco, pero él conoce a Dios. Querido Dios y Padre, en esta hora estamos agradecidos porque eres bueno, Señor. Porque durante esta semana, Señor, que ha pasado, tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Dios del cielo. Esta semana, Señor, que iniciará, Señor, queremos, Dios del cielo, a la familia Aguilar, Señor. Tanto los miembros aquí presentes, Señor, y también los miembros que no están aquí, Señor, de la familia, Señor, también extendida. Que, oh Dios del cielo, tú esta semana te puedas mostrar un poco más, Señor. Que le permita, Señor, que ellos te sientan más esta semana. Tú tienes un propósito por el cual, Señor, has elegido a esta familia para que oremos por ellos esta semana, Señor. Que tú seas con ellos, Señor, que tú suplas sus necesidades, Señor. Y que, Señor, ellos sientan que tú eres su sostén y su seguro, su lugar seguro donde ellos pueden estar. También, Señor, quiero poner en tus manos a cada familia que está aquí representada, Señor. Que cada uno de sus miembros puedan ser colocados en tus manos, Señor, para ser protegidos. También, Señor, por Heriberto y Maya Roblero, los cuales yo no conozco, pero tú los conoces, Señor. En su corazón, él quiere agradecerte porque su niña de 7 meses, Señor, que estaba enfermita, está sana, Señor. Y él quiere darte gracias. Y, Señor, él ha enviado ese papel con ese nombre, que en este momento él pueda sentir, oh Dios del cielo, también que tú estás a su lado. Y que recibes su agradecimiento y le das un abrazo con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, familia. Mucha bendición. Bien, ahora estamos todos invitados para ponernos sobre nuestros pies y cantar con mucha devoción el himno 133. Venid con cánticos, venid. Venid con cánticos, venid del trono en redor, con ángeles lo rendid a Cristo Salvador, con ángeles lo rendid a Cristo
Feliz sábado. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Y dice así, que has dejado tu primer amor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos todos a postrarnos de rodillas para tener la oración. Oramos. Glorioso y amante Padre que estás en el cielo. Qué bello es, Señor, venir a la hermosura de tu santuario a adorarte en espíritu y en verdad como tú te mereces. Qué alegría, Señor, poder rodearnos de hermanos que te aman y que vienen sedientos, al igual que nosotros, a sentir la frescura de tu palabra en esta mañana. Qué bueno es saber que dejamos a un lado el trabajo, que dejamos a un lado los afanes del mundo y en este tu día santo venimos, Señor, a adorarte como te mereces. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus maravillas, porque la vemos a cada minuto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra que el pastor de la Rosa va a traer en esta mañana va a ser efectiva en nuestras vidas a través del poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo lo unja a Él y que tus palabras, Señor, sean las que Él refleje a través de su voz en esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, porque en medio, Señor, de tantos problemas y dificultades por las cuales el mundo está pasando, nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y es saber, Señor, que tú vienes pronto. Que ese primer amor que sentimos una vez sea el que nos motive cada día a serte fieles. Y que podamos, Señor, prepararnos para tu pronto advenimiento. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos todos vamos a ser deleitados con una de esas hermosas canciones habladas que nos trae el hermano Paul Melo a través de su hermosa poesía que va a compartir con nosotros en esta mañana y también sobre todo para la honra y la gloria de Dios. Buenos días para todos. En un sentido figurado, todos nosotros somos como instrumentos musicales y nuestro Señor Jesús, que es el gran maestro, quiere sacar de nosotros las más bellas melodías que sean para su honra y su gloria y también para bendición de todos los que nos rodean. Así es que a través de este poema quiero ensalzar el nombre de Jesús, que es el gran maestro que quiere tocar tu vida y mi vida a través de este mensaje. ¿Cuántas cosas? ¡Qué maravilla! ¡Precioso! ¡Coche! Coches en curvas heladas, prendas
Comenzó como siempre la subasta en el mesón. Los hombres de negocios rápidos como liebres de la oportunidad aprovechaban la ocasión. Se vendía todo, se compraba todo, desde un coche lujoso hasta un viejo violín polvoriento que abandonado en un rincón del inmenso mesón, nadie quería comprar, nadie prestaba atención. Aquella tarde se vendía todo. Más y más gente llegaba al mesón y con gran emoción ofertaban al subastador recompensas cada vez más altas. ¡Tengo mucho dinero! Se dice por allí que al caer la tarde ya no quedaba nada, solo un viejo violín polvoriento que abandonado en un rincón del inmenso mesón, nadie quería comprar, nadie prestaba atención. El subastador miró con desprecio el violín y dijo a los presentes: ¿Quién ofrece algo por esto? Y un profundo silencio se hizo en el mesón. Nadie lo compraba, nadie contestaba, nadie dijo nada. El subastador miró con desprecio el violín diciendo: eres una basura, la basura será tu destino. Y estuvo a punto de lanzarlo al basurero. Pero un cierto maestro allí presente dijo: con permiso a los presentes. Y se cuenta que el respetado maestro tomó el violín entre sus manos y con reverente cuidado comenzó a limpiarlo. Al poco rato brilló el violín con vívido resplandor. Afinó las cuerdas. Acostó el violín entre su mano y su hombro y el arco rozó las cuerdas, arrancando del violín melodías celestes, notas breves que rompiendo el silencio entre el tiempo y el espacio hacen vibrar el alma. Y con la intensa emoción, con la emoción que arranca del corazón las lágrimas y los sentimientos, se oyó el violín tocar. Déjeme, le estoy echando el ojo porque ahora es otra cosa. Porque al tocar del gran maestro se va de la vida el mal recuerdo, se llena de amor la existencia y todo vuelve a ser nuevo. Porque al tocar del gran maestro reverdece la primavera, las aguas toman su cauce y las tormentas se quiebran. Y se cuenta que la pieza más valiosa de la subasta fue aquel viejo violín que volvió a ser nuevo al tocar del gran maestro. Y desde entonces yo pienso, y al meditar vuelvo y pienso, ¿por qué no recibir ahora en nuestras vidas el toque maravilloso, ese toque divino y santo de Jesús, el gran maestro? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo, Paul, y tu hermoso talento para la honra de Dios. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye, ¿y qué más? Y que guarda las profecías escritas. ¿Por qué? Porque el fin está como
cerca, el tiempo está cerca. Es hora, hermanos, de que volvamos al primer amor. Y ese es el tema que nuestro pastor de la Rosa va a compartir con todos nosotros en esta mañana. Que el Señor lo use. Feliz sábado una vez más, hermanos. Que la paz del cielo esté con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Los que creen que es bueno estar en la casa de Dios, digan un fuerte amén. Gloria a Dios, porque cuando nosotros venimos a su casa, nos encontramos con sus hijos. Y no solamente nos encontramos con sus hijos, que somos nosotros todos, que somos una familia, sino que también venimos a encontrarnos con Él. Y es un placer de verdad que estemos aquí y es un privilegio ahora en este momento poder exponer la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que tengamos una oración para pedir que el Espíritu Santo sea que dirija este momento. Querido Dios, querido Espíritu Santo, apreciado Salvador Jesucristo, en esta hora te pido, Señor, que el Espíritu Santo me tome como su instrumento para que las notas en palabras que hayan de expresarse sean las que tú, Señor, quieres expresar. Que simplemente, Señor, yo sea un transmisor y que tú seas el mensajero. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos estado estudiando algunos días el libro de Apocalipsis. Este es el cuarto tema que estoy presentando. Han sido 12 miércoles y este es el segundo en sábado. En el capítulo 2, ya vimos todo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 están los mensajes a las iglesias. Y los mensajes a las iglesias, las cuales vamos a ir mirando, son 7. Como nosotros vimos, el mensaje a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis, es un mensaje de parte de Cristo. Jesús conoce las iglesias, sabe cuáles son sus circunstancias, las situaciones que están viviendo, sabe cuáles son las fuerzas de cada iglesia y también sabe cuáles son las debilidades de cada iglesia. Así que en esta hora vamos a mirar solo hoy el mensaje a Éfeso. Pero antes de mirar el mensaje a Éfeso, vamos a ver algunos detalles muy importantes. Si me pudieran ayudar, no sé si con la presentación. Tenemos la presentación aquí. El mensaje a las iglesias tiene 3 interpretaciones o 3 significados. Cada iglesia, cada mensaje a cada iglesia. El primer significado es un mensaje histórico. ¿Por qué es histórico? Porque las iglesias a las cuales se le envió el mensaje, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Laodicea, a Filadelfia, cada una de ellas era una iglesia real. Y existía históricamente en el momento que el apóstol Juan envía el mensaje. Además, esas iglesias estaban pasando por circunstancias, cada una de ellas diferentes. Cada una de ellas pasaba por circunstancias diferentes, lo cual se adapta perfectamente al mensaje que se enviaba. La iglesia era real. Tiene una aplicación profética, puesto que no habían 7 iglesias en el tiempo que el apóstol Juan escribió
el mensaje. En el tiempo que Jesús estaba escribiendo el mensaje, no habían 7 iglesias solamente, había más de 7 iglesias. Y si alguno de los días usted vino, cuando hablamos en el primer capítulo de Apocalipsis, hablamos que el número 7 en Apocalipsis es un número importante porque es un número que significa perfecto o completo también. Así que al haber 7 iglesias, es indicativo de que el mensaje de Dios no era solamente para 7 iglesias, sino para todas las iglesias. Pero no solamente eran para todas las iglesias de ese tiempo, sino que cada iglesia representa un período de la iglesia de Dios a través de los tiempos. Por ejemplo, Éfeso, que vamos a mirar hoy, es la iglesia representando el periodo de la iglesia desde el año 31 hasta el año 100 de nuestra era. Esos años están abarcados por la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia real cuando se escribió el mensaje a ella, pero también significó la iglesia que vivió, o el tiempo de la iglesia desde el año 31 hasta el año 100 de nuestra era. Pero también tiene un mensaje universal. ¿Por qué un mensaje universal? Ellen White, en Mensaje Selecto, tomo 1, página 27, dice lo siguiente. Quiero que me acompañen a leer. Dice: Apocalipsis fue enviado como una sola carta que debía leerse en cada iglesia. Eso está en Apocalipsis 1:11 y el 22:16. Y los 7 mensajes contienen lecciones que podían aplicarse a los cristianos de todas las épocas. Eran un mensaje para 7 iglesias, pero Apocalipsis era una sola carta. Así que al ser leída en cada iglesia iba a recibir el mensaje de las otras 6 iglesias. Por eso tiene un mensaje universal. Dice, representan diferentes tipos de cristianos en diferentes lugares y ocasiones. Por ejemplo, aunque la característica general del cristiano actuar es la odicense, algunos cristianos pueden identificarse con la característica de alguna otra iglesia. O sea, nosotros estamos viviendo el tiempo de la Odisea, desde el 1844 hasta la venida de Cristo. Es el tiempo profético de la iglesia, la última iglesia. Pero a las otras iglesias nosotros podemos encontrar lecciones y podemos parecernos a alguna de esas otras iglesias. Dice, lo bueno es que cualquiera que sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde ellos están. Amén por eso. No importa cuál sea nuestra condición. O sea, el ideal no es atacar. No es que tú te sientas que estás siendo castigado. No, es simplemente tú identifiques en qué debemos orar y Dios, que está con los brazos abiertos, con un llamado para cambiar nuestras vidas. Así que al ver cada mensaje, aunque es el mensaje laodicense el que estamos viviendo, miremos cada mensaje que será presentado durante mis siguientes participaciones. Miremos que hay un mensaje en cada iglesia que yo puedo vivir. Este es el mapa. Hoy esto es Turquía. Aquí está Grecia, aquí está Atenas. Esta parte que está en el cuadro es esta parte aquí. Aquí está Patmos, como vimos en lo primero en Apocalipsis 1:9, el apóstol Juan dice que estaba preso en Patmos. Y al estar preso en Patmos, entonces él recibe allí el mensaje. Así que cuando lo envía a la primera iglesia que recibiría el mensaje sería Éfeso, luego Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esa era la ruta que iba a tomar un mensajero para llevar los mensajes. Eran iglesias reales, eran ciudades reales también. Cada iglesia vamos a ver en este desglose para verlo más fácil. Primero, la iglesia aquí se identifica. ¿Quién se está enviando? La misma iglesia. Hay una descripción de Cristo. Siempre Cristo, en cada iglesia vamos a ver que Cristo se define de una forma. Él se describe de una forma. Vamos a ver que Jesús hace una evaluación. Hace 3 miércoles cuando prediqué Apocalipsis del 9 al 20, Jesús estaba en medio de los candeleros. Y como vimos ese día, los candeleros
significan la iglesia o representan la iglesia. Jesús va a decir que Él conoce. Y vamos a ver que cada iglesia, cada periodo de cada iglesia tiene faltas. Tiene cosas que Jesús dice que aborrece. Tiene cosas que Jesús le dice que debes de cambiar. Tienen cosas que a Jesús no le agradan. Jesús las conoce. Nadie conoce mejor su iglesia que Cristo. Pero aún así, Jesús está en medio de ella. Amén. Aún así, su iglesia con faltas, aún así con personas imperfectas, aún así con personas que necesitamos grandes cambios en nuestras vidas, aún así Jesús nos conoce y está en medio nuestro. Vamos a ver el mensaje a Éfeso. Saben que el tiempo que transcurrió entre Apocalipsis 2, 1 al 7, que es el mensaje a Éfeso, y este primer tiempo, Hechos 2, 46, 47, pasaron más de 50 años. Yo quiero que veamos cuál fue la iglesia, cómo era la iglesia que está descrita en Hechos 2, 46, 47. Dice, día tras día continuaban, ¿cómo? ¿Cómo continuaban? En el templo partiendo el pan, en los hogares comían ¿cómo? Con alegría y ¿qué? Sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor de todo el pueblo. Esa es la iglesia recién que Jesús dejó. La iglesia que había recibido el Espíritu Santo. La iglesia que tenía un Pedro, que tenía un Juan. Esta era la iglesia, una iglesia unánime, una iglesia que comía juntos, o sea, compartían como familia. Una iglesia que era alegre y sencilla de corazón. Una iglesia que alababa a Dios junto y una iglesia que por hacer esto se ganaba el favor del pueblo. El pueblo veía quiénes eran ellos. Era una iglesia donde el amor fluía. Pero entonces, en Éfeso, en Apocalipsis, encontramos una iglesia diferente. Una iglesia 50 años después. Éfeso era la capital más grande de la provincia romana de Asia de ese tiempo. Estaba ubicada en las principales rutas comerciales. Tenía algo muy importante, que el principal puerto marítimo estaba allí. Así que una ciudad con un puerto era una ciudad donde llegaban muchas personas. Así que al ser una ciudad donde llegaban muchas personas de otros países, se convirtió en una ciudad comercial. Y una ciudad para que todo el que viviera en esa ciudad, pues muchas veces tratara de tener la atracción, de convertirse como si fuera casi como un destino turístico, pero en este sentido muchas veces comercial. Allí habían grandes cosas, por ejemplo, como edificios públicos, templos, habían teatros, gimnasios, habían baños públicos, pero también habían burdeles. Dos cosas que eran muy notorias en la ciudad era la inmoralidad y la superstición. Al mirar esa ciudad, imagínense una ciudad así, pero aún así, la iglesia cristiana más importante de la provincia estaba en Éfeso. Allí había una ciudad que estaba, una iglesia que estaba luchando para vivir en esta situación. Vamos a ver el mensaje a Éfeso. Vamos a entrar en el mensaje a Éfeso. Voy a leer y luego vamos a ver por detalle. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
La descripción de Jesucristo, Jesús se está describiendo a sí mismo como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y si nosotros vemos, si va a Apocalipsis el 1, los versículos 18 al 20, Jesús va a describir que las estrellas son los mensajeros de cada iglesia. Los mensajeros de cada iglesia están en la mano derecha de Cristo. Jesús se describe como que está en el medio de los 7 candeleros de oro. Así que cada candelero significa una iglesia. Las 7 iglesias también lo presenta el mismo Apocalipsis. Ahora Jesús comienza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Sabes? Es interesante que la palabra que se traduce aquí como arduo trabajo, la traducción más correcta sería trabajo que cansa y que fatiga el cuerpo. Esta iglesia era una iglesia que tenía buenas obras y que su trabajo era arduo hasta agotarse. Y no estamos hablando en el trabajo común que hacían, porque Jesús no está hablando del trabajo si trabajaban la yarda y sudaban todo el día y se agotaban y llegaban a la casa. No está hablando de repente si trabajaba construcción. No está hablando que trabajan cualquier cosa, no. Está hablando del trabajo cristiano de la iglesia. Del trabajo de cómo la iglesia se daba a conocer, del trabajo de cómo la iglesia era fiel haciendo su trabajo. Ellos trabajaban de una forma tan ardua hasta agotarse, hasta cansarse, y tenían paciencia. Otra cualidad es que no podían soportar a los malos. No soportaban a los malos. Y había probado a los que decían ser apóstoles y no lo son, y los hallaba mentirosos. Estaban doctrinalmente sólidos. Allí no entraban doctrinas raras. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta sería la forma como entonces debería distribuirse esto. El destino es al ángel de la iglesia de Éfeso, al líder de la iglesia de Éfeso. La descripción de Jesús es aquel que está con las 7 estrellas en sus manos. Las estrellas y los ángeles representan lo mismo, el mensajero. Es aquel que está ya en medio de su iglesia, en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Saben que la iglesia para Dios es de gran valor? Amén. La descripción que Juan ve cuando ve las iglesias no fue a 7 candeleros normales. Eran 7 candeleros ¿de qué? De oro. ¿Por qué? Porque la iglesia para Jesús es especial y es de gran valor. Vamos a ver entonces la evaluación de la iglesia. La iglesia es alabada por las siguientes cualidades: trabajo fuerte que los agota y paciencia. Soporta toda clase de presión por causa del nombre de Cristo. ¿Saben que en aquellas ciudades el culto al emperador era obligatorio? Se habían hecho templos. Éfeso tenía el templo más famoso de ese lugar, el templo a Diana. En Hechos 19 vamos a encontrar al apóstol Pablo en una dificultad que tuvo cuando estuvo 2 años predicando en Éfeso. Porque Demetrio
un artesano que hacía templitos, templos pequeños, templecillos de plata para venderlos, sus ganancias estaban bajando. Así que esta ciudad era obligada también a que participara de las festividades. O sea, tú tenías que participar de las festividades del templo. Si no participabas de las festividades del templo, entonces tú eras un antisocial. La iglesia se veía muchas veces presionada. Se veía presionada a querer participar. Por eso, aquí dice que una de las cualidades que tenía es que no toleraba también aquí a las prácticas de los nicolaitas. No hay una ciencia cierta quién eran los nicolaitas. Lo que más se cree es que fue Nicolás, uno de los 7 diáconos que es presentado en Hechos 6, de los que fueron elegidos, que se va de la iglesia y comienza entonces a esparcir una doctrina en contra de la fidelidad. ¿Qué esparcían ellos? Por ejemplo, no había nada de malo que tú participaras de las festividades paganas y que también participaras de la iglesia. Hay actividades que son sociales, ¿cierto? Y hay religiosas, pero allí estaban mezcladas. Así que Dios odiaba esto. Y por eso en el mensaje a la Odisea, a que esté en un solo lugar, sea frío o sea caliente. Las cosas cuando se mezclan no son bien. Cuando se viven en dos mundos no puedes vivir. Y Éfeso estaba clara en eso. Éfeso no quería vivir una vida en la iglesia y otra en la sociedad. Ellos eran cristianos siempre y por eso probaban aún a los que decían ser llamados apóstoles. Estaban sólidamente, doctrinalmente estaban sólidos. Y podían probar y decir, este es, este no es. Pero, ¿saben que se olvidaron de algo? Y entonces el Señor les dice, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tantas cualidades bonitas que se dice y el Señor solamente tiene una reprensión. Has dejado tu primer amor. ¿Qué pasa cuando una iglesia es doctrinalmente sólida, tiene miembros que son doctrinalmente sólidos? Cuando una iglesia quiere que las cosas marchen bien, lo cual no es malo, porque el Señor lo alaba por eso, ¿sí o no? ¿Es alabada la iglesia por eso, sí o no? ¿Es alabada la iglesia porque conoce cuáles son los apóstoles verdaderos? Aquellos que decían, yo soy apóstol, pero era mentira. Es alabado porque odiaba también a aquellos que querían vivir en dos mundos, querían servir a Dios, pero también querían servir al mundo. Y solamente tenían la iglesia como un club. ¿Es alabada por eso, sí o no? Sí es alabada. Porque trabajaba incansablemente, porque doctrinalmente eran sólidos. Pero ¿qué pasa cuando tú te vuelves doctrinalmente sólido, pero te apartas del amor? ¿En qué se convierte una persona así? ¿En qué se convierte una persona que sabe pelear sus doctrinas y defenderlas, lo cual es muy importante, pero no tiene amor? Y cuando va a pelear y ve a las personas, no ve a hijos de Dios que pueden ser cambiados y transformados. No ve a hijos de Dios
que quizás están descarriados en ese momento, ¿en qué se convierte? En legalistas. Que creen que porque trabajan arduamente, porque se esfuerzan mucho, porque son doctrinalmente sólidos, tienen todo ya. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? En Efesios capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo escribe y describe a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Mira la descripción que da el apóstol Pablo. Esto es 50 años de Apocalipsis 2, 1 al 7. 50 años antes dice el apóstol Pablo esto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor de Jesús y de vuestro amor por todos los santos. ¿Cómo es descrita la iglesia de Éfeso? Una iglesia de fe. ¿Y una iglesia de qué? De amor. Lo voy a leer otra vez. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos. La iglesia de Éfeso amaba. El apóstol Pablo tuvo que irse, se iba a Roma. Un profeta dijo que iba a ser encadenado, iba a morir. Y cuando usted lee en Hechos 20, 37, el 38, toda la iglesia en la despedida del apóstol Pablo se lanzaron sobre él y lloraron. Lloraran y mostraban ese amor. Y ahora el Señor le está diciendo que han dejado su primer amor. Ahora el Señor le está presentando, después que lo elogia, yo te conozco, sé que tienes un arduo trabajo, sé que eres paciente, sé que eres resistente. Sé que sólidamente está construida tus creencias. Sabes distinguir quién es y quién no es. Tienes mucho conocimiento, pero te falta amor. El miércoles pasado vimos la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, los versículos del 5 al 8. Pedro habla acerca de la escalera de las virtudes. La escalera de las virtudes comienza con la fe y la cima, el escalón más importante es el amor. El escalón sexto es el amor familiar y luego llega el amor ágape, que es el amor perfecto. Y es lo que está hablando aquí, de que le faltaba un amor, el amor ágape, el amor que ama a pesar de. Por eso Juan describió y dijo, el que no ama, no ha conocido ¿a quién? A Dios, porque Dios es amor. Si tú defiendes la iglesia, si tú cuidas la iglesia, lo cual es muy importante, pero te olvidas de amar, te estás olvidando de lo más importante. Porque Dios no tiene amor. ¿Tiene amor Dios? ¿Dios tiene amor? ¿Dice el texto que Dios tiene amor? El que tiene porque le den, ¿verdad? Pero Dios no tiene porque nadie le ha dado. Dios es la fuente. Así que cuando yo tengo esto, tengo lo más importante. Tengo el amor. Y la iglesia fue elogiada, pero necesitaba mejorar. La exhortación, el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda
¿De dónde has venido? Y mire que se está hablando acerca del primer amor. Recuerdo que escuché una broma de casados que decía que durante los primeros años los esposos, no sé por qué siempre dicen el esposo, se levantaba y decía, ¿cómo amaneciste, mi amor? Y la miraba a los ojos y la besaba. Luego, después de 10 años, se levantaba y la miraba y le deciste, ¿cómo amaneciste? Nada de besos. Y después de 30 años, entonces la miraba y le deciste, ¿cómo? Y amaneciste. El Señor dice del primer amor, ¿por qué? Porque el primer amor, todo se deja pasar. Cuando hay luna de miel, hay errores, sí o no. Se cometen errores. Le hacen el desayuno que no debía hacerse quizás al esposo. Pero estamos en luna de miel. Es los primeros días, es el primer amor. Es el amor de novios. Dice que cuando son novios hay que tratar de despegarlos porque siempre quieren estar juntos. Y cuando se casan, entonces hay que tratar de juntarlos porque no quieren estar juntos ya. El primer amor. El Señor le dice, recuerda de dónde tú caíste. De dónde cayó Éfeso. Efesios 1:15. El apóstol Pablo describió diciendo a Efesios, a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que él sabía, que había escuchado de su amor por todos los santos. Era una iglesia que amaba, una iglesia de fe, pero amaba. Hechos 2, 47 y 48, ¿cómo describe la iglesia? Una iglesia unánime, una iglesia sencilla, una iglesia que ganaba el favor del pueblo, que las personas conocían el amor que tenían. Tienes necesidad, tus necesidades son mis necesidades, tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría. Porque somos unos en Cristo Jesús. Esa era la iglesia de Éfeso. De allí cayó. Al proteger la iglesia, al querer que la iglesia sea perfecta, es muy importante. Lo cual el Señor elogia. Pero con amor. Con amor. Dígame usted, cosa que nunca me ha pasado, ¿qué pasaría si en una iglesia yo sé que el tesorero de la iglesia está siendo infiel, está tomando dinero de la iglesia? Y yo lo sé. Y al siguiente año yo lo dejo. Y al siguiente año yo lo dejo otra vez. Y no le digo nada a nadie. ¿Qué se diría de mí? ¿Qué se diría de mí si pasaría eso? Juan, en su evangelio, el capítulo 12, dice que Judas metía ¿qué? La mano en la bolsa. ¿Por qué a Judas le dolió en el corazón que vendieran un perfume que valía casi el costo de un año de trabajo? 200 denarios. Un denario era equivalente a lo necesario, lo que ganaba una persona común diariamente. Le dolió a Judas que desperdiciaran, lo vio así. ¿Por qué no se vendió para dárselo a los pobres? Dice. Pero dice Juan, esto decía no porque le interesaban los pobres, sino porque él metía la mano en la bolsa. ¿Sabía Jesús que Judas hacía esto? ¿Sabía esto? ¿Sabía Jesús eso, sí o no? ¿Verdad? Como que duele admitir que Jesús sabía eso. Si Jesús es Dios y si conocía los pensamientos y todo lo que hacían, ¿no cree que sabía también eso? ¿Por qué no encontramos en la Biblia algún texto en la cual Jesús expuso a Judas delante de los discípulos?
Cuando Jesús dijo en la Santa Cena, en la última cena, que aquel que lo iba a entregar era con quien él mojara el pan y se lo diera. Y tomó el pan y se lo dio a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Entendieron los otros discípulos eso? ¿Entendieron los discípulos que era Judas ya el que estaban eligiendo? ¿O pensaban que como era el tesorero algo faltaba y quizás Jesús le estaba pidiendo que lo hiciera? ¿Usted cree que cuando Pedro viera a Judas venir y besar a Jesús para entregarlo, en vez de cortarle la oreja a Marco, que en realidad no fue la oreja que quería cortar, era la cabeza? ¿Usted piensa que Pedro le hubiese ido a cortar la oreja a Marco? A Judas hubiera tratado de arrancarle la cabeza. Pero aún allí no se sabía que era Judas el que iba a entrar a entregar a Jesús. A veces somos muy dados a castigar y a maltratar al pecador, siempre y cuando no sea yo. O al errante. Pero hay formas como con amor se puede hacer la corrección. Hay formas como con amor se puede lograr. Dios es amor, es fuego consumidor también, pero es amor también. Dice: haz las primeras obras. ¿Has dejado tu primer amor? Vuelve ahora a hacer las primeras obras. O sea, vuelve a actuar en el amor como tú lo hacías antes. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay una promesa al que venza. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué hay más en el medio del huerto? ¿Qué había allí también en el medio del huerto? En Génesis 2 se encuentran dos árboles en el medio del huerto. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros, a través de nuestros padres, comimos del árbol del conocimiento del bien y el mal, y por eso hoy estamos así. El Señor promete darnos del árbol de la vida, del árbol que siempre debimos comer. O sea, Dios nos va a llevar al principio para corregir en el principio. Parece que se me fue un slide. El slide, es el mensaje a la iglesia, lo que el Espíritu dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos sólidos espiritualmente. El Señor quiere que nosotros podamos saber quién es y quién no es el que nos está hablando la verdad y el que está utilizando la verdad. No quiere que seamos neófitos, o sea, que no sepamos nada. Él quiere que nosotros conozcamos cuál es su voluntad. Quiere que nosotros seamos sólidos espiritualmente, doctrinalmente, pero quiere que no nos olvidemos del primer amor. Que el primer amor esté en nuestras vidas. Que al corregir, junto con la vara que va a pegar, también esté la misericordia para transformar. Que esté la compasión, que significa ponerse en los pies del otro. Que podamos sentir lo que siente el otro.
y que podamos expresar el amor de Cristo. El Señor nos llama a que volvamos al primer amor. Ese fue un mensaje para la iglesia de aquellos días, pero como vimos, hoy en día alguien en este lugar puede ser bendecido. Alguien en este lugar necesita quizás ser más sólido espiritualmente, pero también necesita expresar el amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo: si yo conociera todos los misterios de la tierra y no tengo amor, nada soy. Si poseyera la fe de trasladar a los montes y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena o un platillo que hace ruido nada más. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece. Siempre el amor es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nos gustaría a nosotros permitir que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Y quizás al decir: Señor, yo quiero ser sólido espiritualmente, yo quiero ser más fuerte doctrinalmente, yo quiero estar más de tu lado y de la justicia, quiero aborrecer aquella vida de doble vida, pero quiero también amar como tú amas. ¿Hay alguien que quiera decir eso en esta mañana y ponerse en pie junto conmigo para que cantemos el himno No hay amor? Oh amor de Dios, oh amor de Dios, no hay algo que pueda describir más grande el amor de Dios. Apocalipsis no es un libro de bestias y un libro de miedo. El primer mensaje a la primera iglesia, ¿cuál fue? Vuelve a tu primer amor. ¿Es el amor importante? Será el estudio por la eternidad, porque nunca podremos comprender el amor de Dios. Amor de Dios, su inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Todos, oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. El coro: oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo
sé que el mundo pasará con cada trama y plan canal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. El último coro: amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Le invito a los que puedan arrodillarse, que me acompañen. Te voy a dar unos segundos para que, si tú entiendes que hay algo que tú debes mejorar con relación al amor, a expresar el amor de Dios, se lo digas a Jesús y le digas que te ayude a volver a las primeras obras y a recordar de dónde hemos caído. Querido Dios, gracias en esta hora, Señor, porque en tu misericordia permites que doblemos nuestras rodillas ante tu presencia. Solo en tu misericordia, oh Dios, es que hoy podemos aún respirar. Podemos saber que tú existes, Señor, que eres real. Señor, sabemos, Padre, que hay muchas cosas que debemos mejorar. Sabemos, Dios, que debemos proteger nuestra iglesia, tu iglesia. Debemos proteger nuestra mente. Debemos estar sólidos espiritualmente. Debemos estar sólidos doctrinalmente, Señor. Debemos poder distinguir entre el bien y el mal. Debemos también poder distinguir entre la verdad y la mentira. Poder distinguir, Señor, entre el error y lo que es verdadero, en lo falso y en lo original. Y debemos, Señor, aborrecer el vivir una doble vida. El vivir un cristianismo a medias. Debemos cansar y ponerle el mismo empeño que le ponemos a nuestro trabajo normal que nos da el pan físico. También poner el mismo empeño al trabajo espiritual que nos brinda el pan espiritual, el pan de vida eterna. Así como trabajamos incansablemente en lo que es cotidiano, también deberíamos trabajar, Señor, incansablemente, oh Dios del cielo, para que, oh Dios, podamos adelantar tu obra. Para que, oh Dios del cielo, podamos expresar al mundo que tú estás pronto a venir. Señor, si alguno de nosotros ha sentido que hoy debería volver al primer amor,
que podamos hacerlo, Señor, con tu ayuda. Gracias por tu exhortación. Arrepentirnos. Mirar atrás al principio de donde partimos a ese primer amor. Para que, oh Dios, el cielo, nuestro lugar en el cielo no sea quitado ni sea tomado por otro. Gracias, Dios, porque tú nos das la promesa de comer del árbol de la vida eterna. Hoy somos mortales. Nuestra vida es fugaz. Enfermedades nuevas vienen y destruyen personas. Y vemos las noticias como están plagadas de tantas muertes. Y tu promesa en medio de esto es de comer del árbol de la vida eterna. Que permitamos que el amor de Dios fluya en nosotros para que haya justicia y misericordia. Para que, oh Señor, se haga lo correcto con amor. Y podamos expresar al corregir tu amor, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Y estamos invitados a disfrutar ahora, después del pan espiritual, también ahora el pan material. Dios le bendiga mucho. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo,